Padre, en esta hora te queremos bendecir, te queremos exaltar y te queremos glorificar, Señor. Señor, yo me pongo de acuerdo, me concerto, me uno en oración con todos los ministros que están aquí presentes, con todos los hermanos en la fe, Señor, que se han dado cita en esta noche para escuchar tu palabra. Señor, tu palabra no torna atrás vacía. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra que vamos a compartir en esta noche germine y dé su fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Shama ama kahalia libanshaya. Obra con poder, Espíritu Santo, a través de esta palabra de poder y de gloria. Llena los corazones, llena las vidas, bendice este templo, bendice los pastores, bendice cada uno de los que están aquí de una manera especial, Señor, y que no salgamos como entramos, siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria y con una bendición nueva y algo nuevo parte del mismo trono de la gracia que tú derrames sobre nosotros hoy. Lo creemos, la gloria y la honra es para ti, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y dale fuerte el aplauso al Señor, si lo va a hacer, apláudale ahí con toda su fuerza, gloria a Dios. Así mismo en pie, rápidamente, así mismo en pie, vamos a buscar la palabra del Señor, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, nuestro mensaje, palabra, gloria y poder por medio del quebrantamiento de espíritu. Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, y damos un tiempito ahí para que usted lo tenga. Si ve algún hermano que no tiene una Biblia o algo, muévase ahí al ladito para que la podamos leer juntos, ¿verdad? En esta hermosa noche, a esa unanimidad a la cual el Señor nos ha llamado. Gloria al Señor. Los que lo tengan, pues, pueden decir amén. Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice... Vamos a ver, la iglesia dice, amén. Gloria al Señor. Dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Versículo 11, el último, dice así, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios por su santa palabra. Puede usted tomar asiento en esta noche. La gloria sea para Dios en todo. Gloria al Señor. Santo eres, Señor. Te bendecimos en esta hora. Fíjese que nosotros como creyentes, ¿verdad? Tenemos un gran privilegio. Y es el privilegio de haber aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal. Como creyentes, pues, hemos tenido la oportunidad de saber algo, que es que todo comienza allí. Pero de ahí entonces, Dios viene a hacer un proceso en nuestra vida. Nosotros como seres humanos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. O sea que nosotros como seres humanos podemos decir que somos un espíritu que tiene un alma, y ese espíritu y ese alma están dentro de este cuerpo físico. Usted, pues, yo lo puedo ver ahora en el campo material por medio de ese cuerpo físico que usted tiene, que yo lo veo ahí sentadito ahí escuchando el mensaje que estamos hablando, ¿verdad?, en esta noche. Entonces, en este campo material vamos a pasar por ciertas pruebas y a veces van a surgir momentos en nuestra vida en la cual quizás no vamos a entender. Muchas veces van a ser quizás momentos de dolor, pero teniendo a Cristo
es una gran diferencia a no tenerlo. Teniendo a Cristo, tenemos la salida, pero para ello hay que confiar en Él. Ya siendo creyente y ya habiendo creído en Cristo y haberlo recibido como único Señor y Salvador personal, nosotros nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Se supone, ¿verdad?, que vemos las cosas diferentes a aquel que no ha nacido de nuevo. Y entonces Dios nos pide una confianza en Él. Yo recuerdo, ¿verdad?, hace un tiempo atrás, a mí siempre a veces me gusta comparar esto con historias. De esa misma forma, ¿verdad?, también la hacía nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, me enviaron por email una historia que tenía que ver sobre un rey y un escudero. Esta historia, ¿verdad?, a mí me llamó mucho la atención. Desde la primera vez o el primer momento que yo la leí, esa historia se me pegó en la cabeza que nunca más la pude olvidar. Recuerdo que en esa historia hablaba, ¿verdad?, sobre ese rey y ese escudero. El escudero era cristiano y el rey llevaba a ese escudero a todas las batallas, ¿verdad?, para que lo acompañara y siempre vencían, hasta que llega de momento una situación en la cual él se tiene que enfrentar definitivamente a sus enemigos, lleva a sus soldados, lleva al escudero con él. Entonces, cuando están en el campo de batalla, el enemigo vence, matan a todos los soldados del rey y solamente quedan vivos el escudero y el rey. Entonces los enemigos los llevan presos. Cuando están presos, ¿verdad?, con sus enemigos, vienen los enemigos y además de golpear al rey, para humillarlo le cortan la mitad del dedo meñique. Escuche eso. Y al escudero cristiano pues no le hacen nada. Entonces, luego de humillarlo, cortándole la mitad del dedo meñique, lo dejan ir y dejan ir también al escudero. Cuando el rey llega al palacio, bien molesto, manda a llamar a ese escudero cristiano y le dice: mira, pero ven acá, yo a ti te he bendecido y tú has estado al lado mío y yo he tenido que escuchar todo lo que tú me has hablado de tu Dios y tu Dios no me protegió a mí en esa batalla. Mis enemigos me humillaron, me cortaron la mitad del dedo meñique, a ti no te hicieron nada y después fue que nos dejaron ir. No, eso no es así. Entonces viene y dice: tú te vas a la cárcel a pan y agua y ahí te quedas arrestado y ya no vas a estar junto conmigo como ningún escudero. Mire qué terrible. Y el escudero cristiano, creyente, ni siquiera abrió la boca. Entonces pasa un mes, el escudero cristiano, ¿verdad?, ahí dentro en esa cárcel, y este rey se decide hacer una expedición al Amazonas. Reúne una guarnición de guardaespaldas y se mueven, ¿verdad?, por allá por el Amazonas. Entonces, cuando están en el Amazonas, pues entonces son rodeados por una tribu de caníbales. A uno de los guardaespaldas los matan y a otros se los llevan. Y entonces, cuando se los llevan y los meten en jaula, se los van comiendo uno a uno. Qué terrible. Yo no quiero ponerme en los zapatos de ellos. No me hubiera querido poner en eso. Entonces, cuando ellos van allá, pues se van comiendo uno a uno y el último que queda fue el rey. Sin embargo, cuando se iban comiendo uno a uno, el rey notaba que estos caníbales miraban con detenimiento a cada persona antes de comérsela. Y entonces, cuando se lo fueron a comer a él, lo miraron con mucho cuidado, vieron que le faltaba la mitad del dedo meñique y como tenía un defecto allí, no se lo comieron. Alábalo ahora. Y entonces lo dejaron ir. Llega el rey al palacio, entonces el rey llega ahí al palacio, inmediatamente, pues usted sabe, manda a llamar al que era antes su escudero para ponerlo de nuevo en el lugar, pero viene y le dice: oye, verdaderamente tu Dios es grande, porque aunque yo pasé todo ese proceso allá de humillación con mis enemigos, tu Dios preservó mi vida y permitió que me humillaran, pero que solo me cortaran la mitad del dedo meñique, me preservó la vida allá y después me la preservó con los caníbales allá en el Amazonas. Pero hay algo que yo no entiendo todavía. Usted sabe, el ser humano siempre como que buscándole las 1000 patas al gato. Entonces, él viene y le pregunta: si tu Dios es tan grande y te ama tanto a ti que eres creyente,
¿por qué entonces Él permitió que yo te metiera ahí en esa prisión? Mírate cómo te está, todo andrajoso y hasta más delgado, solamente comiendo pan y agua. Entonces, pues, ahí fue que el hombre abrió la boca y dijo, bueno, rey, como tú me estás preguntando a mí, ¿verdad?, sobre esto, pues ahora yo te voy a responder con otra pregunta, o otras preguntas ahí. Tú me sustituiste por otro escudero. Y el rey dijo, sí, yo te sustituí. ¿Te lo llevaste para el Amazonas? Sí, me lo llevé. ¿Se lo comieron? Sí. Ah, pues menos mal que Dios me metió aquí en la cárcel, porque a mí no me falta ninguna mitad de domeñique y me hubieran comido a mí también. Mire eso. Gloria a Dios. Entonces, esa historia, ¿verdad?, nos revela un poco sobre los propósitos de Dios y la forma de obrar de Dios que nosotros como creyentes no entendemos. Para nosotros, ¿verdad?, morir al yo es una negación total y un paso de fe, yo diría, ¿verdad?, que a una mayor amplitud para nosotros entonces negarnos por completo a nosotros mismos, confiar plenamente en Dios y que sea Dios, ¿verdad?, que haga la obra en nosotros sin nosotros ver las circunstancias, porque la Biblia me dice bien claro, todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Pero en este transcurso, ¿verdad?, en nuestro vivir aquí en la tierra, todos nosotros, sin excepción, sean ministros o no, todo creyente se va a enfrentar, y no creyente, se va a enfrentar a tres tentaciones principales. Por lo menos, yo diría, más que todo, ¿verdad?, del caso del creyente. Estas mismas tentaciones, ¿verdad?, se enfrentó nuestro Señor Jesucristo y fueron expresadas en tres campos. Una tentación material, moral y espiritual de parte de Satanás hacia el mismo Jesucristo. Y Jesucristo pues viene y las vence, pero yo quiero que me ayude a buscar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Mire cómo la Biblia va en concordancia con todo lo que Dios nos quiere mostrar, con todas las herramientas que nos da y con todo, ¿verdad?, lo que se nos deja, por así decirlo, al descubierto del campo espiritual. El apóstol Juan también nos habla de esta triple tentación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, y mire lo que dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El apóstol Juan está hablando de una triple tentación y de una tentación que está ahí especificada en tres niveles espirituales que nosotros como seres humanos vamos a enfrentar. Entonces, esta tentación en estos específicos tres niveles espirituales fue la tentación que recibió Jesucristo antes de comenzar, ¿verdad?, su ministerio. Y mire que el apóstol Juan se refiere a estas mismas tres áreas que se dividen, en donde pues podemos ver que se dividen las seducciones mundanas en exactamente, ¿verdad?, lo que podemos decir estas mismas tres categorías. Si queremos nosotros, ¿verdad?, hablar un poco del caso del quebrantamiento, Isaías capítulo 57, versículo 15, pues ahí se nos habla sobre lo que es el quebrantamiento. Pero vamos a hablar sobre esta triple tentación: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En esto de lo que podemos decir los deseos de la carne, vemos como donde leímos, ¿verdad?, Satanás se acerca al Señor Jesucristo y le ofrece que convierta las piedras en pan. Esta tentación viene a tener que ver con este deseo, o sea, exaltar el apetito carnal o el apetito físico por encima del apetito espiritual. Por eso viene Cristo y se defiende con la misma palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Mire el diablo que se atrevió a tentar al mismo verbo. Verbo es uno de los nombres de Jesucristo. Verbo significa la palabra. El mismo diablo usa la misma palabra tergiversada para tentar a aquel que es la misma palabra. ¿Cuánto más no le va a tratar de hacer a usted? Piénselo para que vea. Entonces, esto de los deseos de la carne, lo que podemos decir es que los deseos de la carne no son
lo que podemos decir inherentemente malo, como por ejemplo la comida. Comer no es malo, es un deseo de la carne porque es una necesidad. Pero lo que podemos decir que es un exceso, pues entonces allí es lo que la palabra llama pecado. La gula, la glotonería, comer en exceso, pues sí es pecado. Pero comer no es pecado. Si no comemos nos morimos. Imagínese usted. ¿Cuánto glorifican al Señor en esta hora? Ahora, el diablo puede usar, ¿verdad?, estas cosas como el caso de la comida o el caso también del área sexual. Puede usar estas cosas lícitas dentro de sus límites para entonces venir y esclavizar al hombre. Ayúdeme a buscar Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Mire lo que dice allí. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Siempre nos acordamos de esa parte, pero mire lo que añade. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. O sea, no las voy a hacer ni en exceso, ni contrario a como Dios me dice que las tengo que hacer. O sea, ejemplo, comer no es pecado, pero comer en exceso es pecado. Servir a Dios no es pecado, pero la religiosidad en exceso es pecado. Porque a veces, ¿verdad?, hay gente que le cierra la entrada al otro, como lo hacían los fariseos y los saduceos. Pues eso sí es pecado. El sexo no es pecado, pero fuera de los límites que Dios ha establecido, que es el matrimonio, pues entonces viene a ser pecado. Y eso es lo que el enemigo, ¿verdad?, usa. Y anoche hablábamos un poquito sobre el caso de la doctrina, ¿verdad?, de Balaam, y el caso, ¿verdad?, de esta imagen que adoraban los moabitas en el caso de Baal Peor. Y siempre lo decíamos, bueno, anoche lo decíamos y siempre lo decimos donde vamos. Por lo menos el caso de este dios masón Baphomet, que está encerrado en un pentagrama invertido, ¿verdad?, que está expresado en una forma de carnero y cabra, que también, ¿verdad?, para los satanistas eso se llama Azazel. Tiene que ver, ¿verdad?, estos dioses paganos tenían que ver con todo esto de la fuerza creativa de la reproducción, todo esto que tenía que ver con la sexualidad, pues al decir que tiene que ver con fecundidad, con fuerza creativa de la reproducción, pues se requerían todo tipo de desórdenes sexuales para adorar y para idolatrar a ese Dios. Y entonces ese era el atractivo que el enemigo siempre ponía. Entonces, en este caso, pues el diablo tentó a Jesús en esta área, proponiendo que convirtiera las piedras en pan, o sea, los deseos de la carne. Mire cómo el enemigo pues se movió allí. Y en esta área también el enemigo se va a tratar de mover para desviarnos, ¿verdad?, de donde Dios nos quiere, o del camino, el camino verdadero. Como lo decimos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a hablar sobre el caso de la segunda tentación, de esto de los deseos de los ojos. Ayúdenme a buscar, por favor, ahí en Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Ayúdenme a leer ahí en la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice allí. O sea, cuando se nos habla de los deseos de los ojos, o sea, podemos decir que son demandas insaciables de la vista. Dice Eclesiastés 1:8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Como por ejemplo, lo que podemos poner un ejemplo aquí de este pecado, de cómo el enemigo trata de seducir, es quizá generar una atracción, ¿verdad?, ilícita, o una codicia ilícita por medio de los ojos. Puede ser por el carro del prójimo, la casa que tiene el prójimo, que el prójimo tenga más que usted y usted se revela con Dios. Ah, pero Dios le ha dado más a ese que está allá, que ni cristiano es. Y esto puede y tiene que ver también hasta con la misma mujer del prójimo. Esto de los deseos de los ojos. Entonces, los ejemplos bíblicos que podemos ver aquí sobre el caso de los deseos de los ojos, más específico, ¿verdad?, en el caso de Eva, cuando entra la tentación, podemos ver otro ejemplo en el caso de David y Betsabé, que anoche, ¿verdad?, hablamos un poquito de eso, y de otro ejemplo, pues en el caso de Acán. Cuando nosotros
hacemos nuestras conferencias de símbolos, tanto dentro como fuera de Puerto Rico, sobre, ¿verdad?, este caso de símbolos paganos y todo eso, siempre ponemos como ejemplo a Acán, porque en la palabra, cuando se menciona a este soldado israelita, que luego de que Israel vence a Jericó y van camino a la conquista de la tierra prometida, este soldado judío toma del anatema. La palabra habla del anatema como algo maldito o sujeto a maldición y que viene a traer la ira divina. Eso es lo que significa anatema. Dios le prohibió que no tomaran nada de aquella ciudad. Aquella ciudad estaba maldita a los ojos de Dios. Y él toma un manto babilónico, toma oro, toma unas cositas y la esconde debajo del campamento en su tienda y hace que el pueblo de Israel pierda su próxima batalla con un pueblo relativamente más pequeño, luego de haber conquistado una ciudad imposible de conquistar, que sus muros históricamente eran conocidos como impenetrables. Y eso vino a perturbar, ¿verdad?, la conquista del pueblo del Señor. De una forma bastante específica y bastante terrible. Lo peor es que el final de Acán fue la muerte. Lo mataron a él, lo mataron a su familia, mataron hasta su ganado y hasta sus propiedades y todo lo unieron luego de que los mataron y los quemaron para que la maldición pudiera dejar al pueblo de Israel. Qué terrible era aquella época. Y era una época de conquista y un momento bastante terrible, ¿verdad? Y sensible en el campo espiritual. Pero vamos a hablar de Eva. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. De aquí pues vamos a estar hablando otras cosas bien importantes relacionadas a nosotros como seres, cómo somos, ¿verdad? En el caso de espíritu, y alma y cuerpo. Génesis capítulo 3, versículo 6. Ahí nosotros podemos leer de forma bien clara cómo entra el pecado al mundo. Mire lo que dice, vamos a ver allí bien claro. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos ahora bien específico. Mire lo que dice. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Está presente la vista y está presente el gusto. Luego nos dice, y seguimos viendo, vio que era agradable a los ojos. Mire, y está presente ahí la vista. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Tacto y gusto. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Estamos hablando de los sentidos. Satanás a través de la serpiente despierta los sentidos en Eva y a través de los sentidos están conectadas las emociones. Por medio de esa conexión viene Eva y entonces cae en la tentación y le da entonces el fruto prohibido a Adán. Mire qué astuto fue el diablo en este caso para la tentación, que no tienta, ¿verdad? O no usa la serpiente para tentar a Adán, sino que fue a tentar a Eva. ¿Por qué? Porque Adán le había puesto nombre a todos los animales en el huerto del Edén y si veía a aquella criatura que lo llamaba, iba a saber inmediatamente que estaba poseída por una fuerza exterior. Recuerde que al final el castigo fue al hombre, a la mujer y a la serpiente. Satanás no apareció por el panorama, él ya había sido expulsado del reino de los cielos mucho antes del pecado en la humanidad. Y mire qué terrible, y lo peor es que se nos menciona a Satanás como tipo de la serpiente antigua. Está comprobado científicamente que la serpiente tenía patas. Por el Talmud judío se evidencia que tenía patas, tenía alas, y por los estudios, ¿verdad?, teológicos, se dice también que la serpiente tenía la capacidad del habla, tenía la capacidad del raciocinio. Era una criatura hermosa de patas y alas que estaba encargada de servir al hombre en el huerto del Edén. Por eso el diablo la eligió. Y usted sabe que cuando la serpiente le habla a Eva, Eva no se asustó. Si hoy en día el perrito suyo, usted le hace cariño en su casa y el perrito viene y le dice, wow, 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 me gusta, sígueme rascando detrás de la oreja. ¿Qué usted va a hacer? Usted se asusta. Bueno, yo conozco gente que se tiran por la ventana, llamarán al pastor para hacerle un exorcismo al perro
O agarran un bate y se fastidió el perro porque les habló. Eso está endemoniado, imagínense. Pero ahí vemos, mire la artimaña del enemigo. Entonces, Satanás abre los sentidos conectados a las emociones para entonces venir y entonces ahí traer la tentación. Ahí vemos lo que fueron los deseos de los ojos, ¿verdad? Otro ejemplo en el caso de Eva. Con el caso de Jesucristo, cuando vemos, ¿verdad? En el caso de la tentación, tienta a Jesús en esta área de los deseos de los ojos, mostrándole la gloria del mundo, ¿verdad? Y todo su reino, imagínense, y le ofreció que él se los iba a dar a Jesús si se postraba y lo adoraba. Qué terrible. Y eso se lo hizo el diablo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted cree que usted va a estar fuera de esta tentación? Claro que no. Y hoy en día inclusive hay hasta dentro de las mismas iglesias gente que Dios llamó con un ministerio, con un propósito y se enfocan más en lo que puede ofrecer esta vida. Cambian todo el tipo de mensaje que Dios le da y entonces todo viene a ser sencillamente la prosperidad material. El evangelio es mucho más que eso. Cuando se nos habla de la prosperidad material, sí, Dios nos va a bendecir, pero debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será dado por añadidura. La prioridad es lo espiritual. Lo que usted tenga aquí, casa, carro, todo eso se va a quedar. A nosotros nos espera algo más grande y es un cuerpo de gloria, un cuerpo inmortal, incorruptible como el que tiene Cristo allá arriba. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Entonces, cuando el enemigo vea el desenfoque, por ahí mismo lo va a agarrar. Mire la tercera tentación, la vanagloria de la vida. Hablamos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y ahora el caso de la vanagloria de la vida. Estamos hablando inicialmente sobre estas tres cositas, ¿verdad?, que van resumidas a la tentación, para nosotros más específicamente saber en dónde el enemigo trabaja y qué es lo que nosotros como seres humanos necesitamos rendir al Señor para estar crucificados con Cristo, ¿verdad? Y nosotros resurgir como todo un ser, así como Cristo se negó a sí mismo y se entregó en la cruz del Calvario y murió. Él no se quedó muerto, Él resucitó. Asimismo, si todo nuestro ser, todo quien somos, quien es usted, es crucificado con Cristo y muere, su yo muere, va a resucitar un nuevo ser, un ser totalmente diferente y cambiado por el Señor. Por eso es que usted ve, oye, pero ¿qué pasó con aquel drogadicto? Aquel que se la pasaba también bebiendo y golpeaba a la mujer, aceptó a Cristo y mira, no hace más eso y se ve una persona totalmente nueva, porque su yo murió y nació, resucitó un nuevo ser. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos glorifican su santo nombre? Mire esto, tentación número 3, la vanagloria de la vida. ¿Qué es lo que busca la vanagloria de la vida? Hermano, esto siempre va a buscar la jactancia, la popularidad por encima de todas las cosas, la arrogancia, el orgullo, la soberbia. Todo eso tiene que ver con la vanagloria de la vida. Y el maligno siempre va a tratar de usar en nosotros la contemplación de lo que podemos llamar el logro personal para generar una actitud autosuficiente. Hace un tiempo atrás, ¿verdad? Yo me recuerdo haber escuchado sobre unas historias bien específicas, reales, de gente, ¿verdad? Con el corazón duro, ¿verdad? Para aceptar a Cristo como único Señor y Salvador personal. Recuerdo hace un tiempo atrás, había escuchado la historia de que Billy Graham había sido tocado por el Señor para hablarle a Marilyn Monroe, ¿verdad? De Jesucristo, y él la buscó y la pudo conseguir. Entonces, pues, él les puso el mensaje de salvación tal y como Dios se lo había mostrado. Entonces, esta actriz dejó que él le hablara todo de forma bien específica y cuando él termina de hablarle a esta mujer todo lo que Dios le mostró, pues viene y le pregunta, ¿y eso es todo lo que usted me vino a hablar y a decir, verdad? Y él le dice, sí, esto fue lo que yo sentí de parte del Señor y te quiero, ¿verdad? Decir que hay una oportunidad para ti y que Cristo te ama. Entonces ella dice, después en respuesta, pues si ya usted terminó de hablar, pues yo le quiero decir a usted que yo no necesito nada de su Jesús,
yo tengo dinero, yo soy rica, yo tengo belleza y de Cristo no necesito, así que usted se puede ir por donde vino. Supuestamente eso fue así. 2 semanas después la encontraron muerta en su apartamento, que fue de verdad ese momento histórico que todos nosotros conocemos. Entonces, en Nehemías, acompáñenme ahí, Nehemías capítulo 9, versículo 16, se nos habla cómo los israelitas caen en esta tentación al ser soberbios, al endurecer su cerviz y no escuchar los mandamientos de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 16. Entonces, el enemigo los agarró por allí y todo esto vino a ser motivo de que Israel hasta el 14 de mayo de 1948 por fin pudiera ser restaurado al ser reconocido por el mundo nuevamente como nación. Y esto al ser duro de servir, ellos mataban a los profetas, se rebelaron contra el Señor y mire lo que les costó. O sea que el que estaba detrás de toda esa arrogancia y esa dureza de corazón era el enemigo. Jesucristo, ¿verdad? Es tentado por el diablo en esta área. Cuando viene el diablo y le lleva a la ciudad santa y le pone en el pináculo del templo, y lo que le sugirió fue algo terrible. El diablo le estaba sugiriendo a Jesucristo que desafiara al mismo Padre Celestial. Y entonces le dijo, no, tírate para que todos te vean. Entonces cuando te tires, los ángeles van a venir y te van a tomar de las manos, porque escrito está que te protegerán para que tu pie no tropiece en piedra. Y mire cómo manipulaba la palabra, o sea que lo aparentemente que era lo que decía en la Biblia, estaba totalmente manipulado para tratar de hacerle caer a él en la tentación. Vamos a ver ahora una palabra bien específica para que usted vea lo que Dios en específico aborrece y que tiene que ver también con estas triples tentaciones en un triple nivel espiritual. Proverbios 6, 16 al 19, Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, siempre el enemigo se va a mover por aquí porque sabe que esto es lo que Dios aborrece y lo que es una puerta abierta para el enemigo. Pues usted sabe que en Job se nos desenmascara allí que el diablo mismo va al mismo trono de Dios y se presenta y es el acusador nuestro. Él viene, tira la carnada, cuando alguien la muerde, va y lo acusa. Entonces en el campo espiritual hay ciertas limitaciones. Aunque Dios pueda hacer todo, si nos apartamos de Él, pues ahí Dios en su justicia no puede hacer nada. El diablo lo sabe y como el diablo sabe que Dios se mueve de acuerdo al orden divino y que Dios no desafía su mismo orden divino, pues entonces Él se va a mover para que usted desafíe ese orden divino de Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, o sea, 7 en total. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra la discordia entre hermanos. Si alguien cae por una de estas cosas, tiene que inmediatamente rendirse por completo al Señor para que hagan usted un nuevo ser. Pero aquí es donde llegamos, ¿verdad?, a un punto bien importante que tiene que ver con el quebrantamiento. ¿Quiénes somos nosotros? Lo habíamos dicho, ¿verdad? Nosotros somos, como seres humanos, un espíritu que tiene un alma y ese espíritu y esa alma está en el cuerpo físico. Cuando el ser humano muere, la Biblia habla que el espíritu vuelve a Dios porque el aliento de vida nos lo dio Dios. El alma va a la salvación o va a la condenación y este cuerpo se deshace. O sea que quiere decir que Dios nos creó a su imagen y semejanza y una de las cosas que tienen que ver con su imagen y semejanza es que somos una trinidad, espíritu, alma y cuerpo, como seres. ¿Qué es el espíritu? Bueno, Cristo Jesús, usted, ¿verdad?, se recordará esta historia bíblica que nos hablaba cómo él conversaba con un maestro de la ley de nombre Nicodemo y él le decía que a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. A veces hay gente en las iglesias que se preguntan, pero si yo acepté a Cristo como único Señor y Salvador personal,
¿por qué todavía no dejo o no puedo dejar de hacer cosas desagradables a Dios? Porque esto de la mente no renovada es la que va a enviar pensamientos a las emociones que están sujetas a los sentimientos y a estas emociones específicas que no están sujetas al espíritu, y por eso no vamos a dejar de hacer cosas desagradables a Dios. Entonces, en esto de que somos cuerpo, alma y espíritu, el espíritu que nosotros tenemos se divide en lo que es la comunión, la intuición y la conciencia. En esas tres cosas, cuando hablamos de comunión, pues usted sabe que en esa comunión es el medio en el cual nos comunicamos con Dios y tenemos una relación íntima con Él. Por eso es que el que no ha aceptado a Cristo vive una vida de muerte espiritual. O sea que no ha nacido de nuevo, está muerto espiritualmente, porque el que da vida al espíritu es Dios. Cuando usted acepta a Cristo como único Señor y Salvador personal, nace un bebé que necesita ser alimentado. Y ese bebé pues necesita, usted sabe, se compara al campo material a que ese bebé necesita no alimento sólido, sino en este caso pues alimento no sólido, pero ese bebé mientras va creciendo y se va formando, pues va a ir necesitando un alimento mayor. Y nacemos del espíritu, pero se nos habla del espíritu, no del alma. El alma es lo que Dios va a hacer en nosotros nuevo y lo va a formar para hacer nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. ¿Cuántos glorifican al Señor en esta noche? ¿Cuántos exaltan su santo nombre? Nuestro espíritu tiene la comunión, tiene la intuición, que es un testimonio interior en el cual el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a hablar, y es lo que podemos decir que es la participación, o sea, el conocimiento inmediato de la verdad sin la participación del razonamiento. Hablamos un poco sobre el caso del transcurso de Israel a Jericó. Cuando Israel fue a esa conquista, imagínese usted ser el que dirija todo ese ejército, como fue Josué, y que Dios le diga a usted que para poder entrar en esa ciudad, lo único que hay que hacer es dar 7 vueltas a la ciudad y después gritar. ¿Dónde entra eso en la lógica humana? ¿Cómo se van a derrumbar unos muros así? Pero fue lo que Dios ordenó, no le vieron la lógica al asunto, ni le buscaron las 1000 patas al gato, obedecieron a Dios y ahí fue que Dios actuó. Conciencia, esto tiene que ver con nuestro espíritu, que nos va a hacer distinguir entre el bien y el mal, y ahí es donde Dios nos va a guiar y nos va a instruir. Ahora, vamos a llegar, ¿verdad?, a un punto bien importante en nuestro mensaje sobre lo que es el alma. ¿Qué es nuestra alma? ¿Qué es lo que significa el alma? Nuestra alma, ¿verdad?, es lo que Dios quiere mejorar, y nuestra alma se divide en 3 cositas bien importantes. Esto es lo que es nuestra alma. Es la mente, escuche, es parte de nuestra alma. La mente viene a ser donde nosotros venimos a recibir nuestras principales batallas, terrible. Y lo otro, la voluntad y las emociones. O sea que la tentación que recibió Eva fue directo a su alma. La voluntad, las emociones y la mente, eso es lo que tiene que ver con nuestra alma. O sea que para que haga un cambio completo Dios en nuestro ser, nacemos del espíritu, pero para que el cambio sea en el alma, pues nuestra voluntad tiene que ser rendida. Al rendir la voluntad, rendimos nuestras emociones, Dios toma el control y vamos por el camino que tiene que ser. Creemos en lo que vemos, o sea, los sentidos que están conectados a las emociones, o creemos en lo que no vemos, que es lo espiritual de Dios, que significa la fe. Usted es el que decide. Y mire lo que la palabra nos habla referente a la santificación, que sin santidad ni paz no podemos ver al Señor. Y nos habla sobre una santificación que es en nuestras 3 áreas de nosotros como seres humanos. Santificación en espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que existen los pecados del espíritu, los pecados del alma y los pecados del cuerpo. Pero
¿Cuáles son esas tres áreas? Vamos a hablar por la palabra del Señor rápidamente esto. Gloria al Señor. Yo quiero que usted me ayude a buscar en la palabra Juan capítulo 4, versículo 23. Juan capítulo 4, versículo 23. Se nos habla sobre los verdaderos adoradores que Dios busca que le adoran. O sea, los pecados de espíritu tienen que ver con aquellos que adoran a otro que no sea nuestro Dios. Y sabemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos glorifican al Señor? Otro pecado del espíritu, primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. Eso significa negarse a obedecer a Dios. Que ahí se nos dice que es tan malo como la brujería. O sea, mire eso, ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. O sea que ser un terco, y como dice la palabra, un necio, lo dice la palabra, no lo digo yo, quiere decir que es un pecado también de espíritu. Y dice, la brujería, lo que podemos ver es que la brujería es a nivel espiritual y la idolatría, pero igual es la rebelión y la arrogancia. O sea, las cuatro cosas estas que hemos mencionado aquí son un pecado de espíritu. Mire cómo se liga todo a la triple tentación que tuvo Jesucristo. Mire eso, y esto es lo que tiene que ver con los pecados del espíritu. ¿Cuáles son los pecados del alma? Mire cómo Dios nos ayuda a identificar todo por la palabra para nosotros entonces estar preparados a una mayor santificación y poder recibir una bendición grande del cielo. Mire, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Apunte esos versículos, búsquemelos por ahí rapidito o apúntelos y luego medite un poco en la palabra y en el mensaje que le estamos dando. Ahí siempre Dios revela mucho más de lo que el predicador le esté diciendo. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y dice, mire, el alma que pecare morirá. Porque sabemos que el alma es el vínculo entre el espíritu y el cuerpo. Entonces sabemos que están la voluntad, las emociones y la mente. Todo lo que viene relacionado allí, pues viene a ser un pecado del alma. Y en la palabra se nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza. Eso quiere decir que cuando el amor hacia Dios mengua, el alma está en problemas. O sea que la mentira, el orgullo, la blasfemia, la envidia, la amargura, los malos pensamientos y sentimientos, pues ahí en la palabra del Señor se nos hace una lista en Gálatas 5:21 sobre este caso. Envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a las cuales, ¿verdad? Se nos dice, y lo dice el apóstol Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los pecados del alma. Mire cómo cuando vamos navegando, por así decirlo, en la palabra del Señor, Dios nos va como que desenmascarando, dejando al descubierto todas esas cosas. Imagínese, y con esas dos palabras, ya dije el título de 2 de mis libros, imagínese usted. Vamos a buscar ahora en 1 Corintios 6:18. A mí siempre me gusta decir específicamente estas citas bíblicas, porque pues ahí vamos directo a la palabra y a lo que Dios dice. Y vamos a hablar sobre los pecados del cuerpo. ¿Qué es un pecado del cuerpo? O sea, Dios está pidiendo de mí una santificación en espíritu, en alma y también en cuerpo, porque existen los pecados del espíritu, los pecados del alma y los pecados del cuerpo. Pero ¿cuáles son los pecados del cuerpo? Y de eso hablamos anoche. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que en este caso, todo lo que podemos decir que pueden tener que ver con estos pecados del cuerpo, además de la fornicación, la droga, el alcohol, todo tipo de vicio, estos son pecados que tienen que ver con nuestro cuerpo porque lo destruyen. Y mire que, hermano, la Biblia la entendemos por Dios en nosotros, pero hay cosas que la Biblia no va a decir directamente y que hay que escudriñar. Por lo menos la Biblia nos dice, no fumes porque es pecado fumar, pero sabemos que el cigarrillo hace daño al cuerpo.
Por eso pues es pecado ante Dios. O sea, esto de los pecados del cuerpo es no cuidar y no tener cuidado de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y tomar estos vicios y también tener, ¿verdad?, estas cosas que el enemigo ha usado a lo largo de la historia de la humanidad para hacer caer inclusive al pueblo escogido de Dios, como fue el caso de Israel, porque como decíamos anoche, no era tanto por el caso de la idolatría, era más que todo lo que ofrecían estos dioses paganos de las naciones paganas y lo que hacían las paganas que adoraban a esos dioses. El atractivo sexual inmoral, ¿verdad?, era irresistible para algunos judíos y querían mezclar lo de Dios con los paganos. Por eso mismo, para servir a la carne. O sea, eran servidores de la misma carne. Entonces, para nosotros poder llegar a un máximo nivel, nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad. Para ir terminando nuestro mensaje en esta noche, yo quiero, ¿verdad?, compartir con ustedes cuando estábamos comenzando nuestro ministerio. Dios nos hizo un llamado bien fuerte. Yo, ¿verdad?, compartía con el pastor, compartía también con mi hermano ahí en la emisora de radio y también, ¿verdad?, esta mañana en otra emisora que estuvimos, compartíamos el llamado fuerte que Dios me hacía. A los 12 años comencé a tener una experiencia, un sueño con el Señor Jesucristo, que Él se revelaba hacia mi vida y me decía que le contara todos mis problemas. Entonces, más adelante, entre las edades de 18 y 19 años, Cristo viene y se revela también de una manera bien poderosa. Yo apenas estaba estudiando pues en la universidad, lo que estaba, ¿verdad?, enfocado era en terminar una carrera, en más adelante estudiar una maestría, que bueno, la terminé también, pero que obviamente lo que ponemos en prioridad es al Señor, porque Dios quiere que nosotros hagamos lo que nos propongamos, pero hermano, no dejarlo para las obras, ni desobedecer a lo que es su voluntad para nuestra vida. Entonces, yo me negaba, no quería predicar y Dios seguía dando experiencias. En una de esas experiencias yo me recuerdo que yo estaba en el hospedaje, ¿verdad?, allá en el hospedaje haciendo pues los cursos universitarios por allá en el área metropolitana. Yo vivo en Camuy, ya de Camuy al área metro son aproximadamente 1 hora 20, 1 hora 15 minutos. Y entonces pues me hospedaba por allá. Y me recuerdo que en ese cuarto solo, en esa habitación donde yo estaba, de momento como que todo se pone en blanco y yo decía, aquí fue, ahí viene algo. Y entonces fue como una visión que Dios me dio y me transportó como a un lugar allí. Y fue un momento en la madrugada, bien en la madrugada. Entonces, cuando Dios me transporta a ese lugar, yo me veo como suspendido en el aire. El ambiente era oscuro, todo estaba negro, era como un ambiente gótico. Y yo veía hacia el frente, a la distancia, a 3 personas crucificadas. Pero de momento, como que se desvanecen las 2 que estaban crucificadas y solamente veo al que está en el medio. Y ahí en el espíritu siento como Dios me impulsa, pero a una velocidad inimaginable hacia allá, hacia el frente. Y comienzo a dar vueltas alrededor de la cruz donde estaba aquella persona crucificada con una corona de espinas, que ya yo sabía que era Jesús. Entonces, mientras ahí en nuestra alma y en el espíritu vamos ahí dando la vuelta, yo me recuerdo que de momento me detengo frente al rostro de Jesucristo, que estaba hacia abajo. Parece que era lo que la Biblia nos decía ya a la hora novena, cuando Él ya había muerto y había expirado. Y cuando veo a Jesucristo allí, yo veo de momento que la cabeza se está levantando y yo digo, yo me quedo ahí, pues usted sabe, como decimos en Puerto Rico, frisado, paralizado allí. Entonces se levanta la cara de Jesús, pero lo que me impresiona en aquella revelación es que en ese rostro de Jesucristo, lo que Dios me mostró fue mi mismo rostro allí en la cruz. No es que yo jamás, ¿verdad?, me vayan a comparar a Jesucristo, sino que lo que Él me estaba queriendo mostrar allí es que nosotros como seres humanos y como creyentes debemos de estar crucificados con Él en la cruz. Busque Gálatas 2:20 para que usted vea lo que dice allí. Este es un versículo clave para nosotros como creyentes y el Señor siempre, en muchas experiencias, antes de comenzar el llamado a la predicación, me llevaba a ese versículo, Gálatas 2:20, y ahí en esa experiencia me lo estaba mostrando. Y se nos habla que estamos crucificados con Él en la cruz, que no vivimos nosotros,
sino que vive Cristo en nosotros, y lo que vivimos ahora en esta carne lo vivimos por motivo de nuestra fe en Él, que se entregó allá en esa cruz y murió por nosotros. O sea que nosotros, hermanos, en nuestra propia fuerza no podemos. Si usted en sus propias fuerzas va a decir, pues ahora yo estoy listo para prepararme y no pecar más ni hacer más de estas cosas que estoy débil, más rápido va a caer. Porque nuestra carne es débil. Pero si usted se propone a entregarse a Dios de corazón, a obedecerle en todo, reconociendo que usted es débil, ahí usted se va a hacer fuerte. Y Dios lo va a fortalecer. Y no va a ser usted por su fuerza, va a ser Dios en usted. Usted está crucificado con Cristo en esa cruz y no vive usted, sino que Cristo vive en usted. El carácter de Cristo se va a hacer en usted una realidad. Gloria al Señor. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Bueno, el fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? 9 manifestaciones. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 en total. Ese es el fruto del Espíritu y esas 9 manifestaciones. A veces hay cristianos que están más amargados, que yo no sé dónde está el amor de Cristo allí, pero nosotros sabemos que el carácter de Cristo y la completa unción de Dios en nosotros, pues es algo diferente y algo poderoso. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa noche. Gloria al Señor. Padre, te bendecimos en esta noche, te adoramos. Gracias por esta hermosa palabra que nos has dado. Levante su mano allí. Vamos a clamar al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Y asimismo, como tú, Señor, nos has traído esta palabra hermosa en esta noche, yo te pido que tú toques a cada uno de los que están aquí presentes y que tú los bendigas de una manera poderosa, rica, abundante y especial, como solo tú lo sabes hacer. Ponga la mano en el hermano ahí que está a su lado. Ponga la manito ahí, cierre sus ojos. No se preocupe, después va a tener tiempo de hablar y de conversar allá afuera. Dele este tiempo al Señor, por favor. Ponga su manito ahí al lado del que está ahí, a su ladito, si es de su familiar, o sea, el que sea, clame a Dios por él o por ella. Pídale al Señor por él o por ella, y así vivimos conforme a esa piedad a la cual el Señor nos ha llamado. Padre, en esta hora nos unimos ante ti para clamar los unos por los otros. Asimismo, así como hicimos anoche, hacemos en esta noche un cerco, Señor, y te pedimos que desciendas sobre nosotros con poder, que derrames tu gloria, Padre, de una manera grande, de una manera poderosa, de una manera abundante en esta noche. Gracias, Señor. Toca los corazones, toca las vidas, derrama tu poder y tu gloria. Siga llorando, siga ahí en oración. Y mientras seguimos orando acá, yo quiero hacer un llamado en esta noche. Si hay alguna persona que en esta noche ha escuchado este mensaje y que no ha aceptado a Jesucristo como único Señor y Salvador personal, y que estuvo en los caminos del Señor, pero que se apartó, o está apartado, o que no ha aceptado a Cristo, cualquiera de las dos, en esta noche Cristo te llama. Si usted quizás también lleva un tiempito asistiendo acá y no ha hecho ese paso firme de entregar su vida al Señor, queremos decirle que en esta noche Cristo le da una oportunidad. Lo único que tiene que hacer es pasar al frente y repetir con nosotros una oración de fe por su salvación, para que venga Cristo usted y lo perdone y su sangre limpie y borre sus pecados. Si usted tiene quizá pena, o como dirían en Puerto Rico, pachó, para pasar, busque a la persona que lo invitó o busque el que está por acá, alguien que lo acompañe. Pero si no le ha entregado su vida al Señor, es necesario que usted lo haga en esta noche lo más pronto posible. El que no acepta a Cristo está en una vida de muerte espiritual, y en esta preciosa noche Cristo te da una oportunidad para que vengas y lo aceptes y te entregues a Él de todo corazón. Solo tienes que repetir con nosotros una oración. Cristo va a venir a ti, la sangre de Cristo va a borrar tus pecados y el Señor te va a perdonar. Y la palabra es clara: todo el que me acepta delante de los hombres, yo le aceptaré delante del Padre que está en los cielos. Pero si me negare delante de los hombres,
yo te negaré delante del Padre que está en los cielos. Dios te bendiga. Tenemos una valiente que ha pasado en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. La gloria es para ti, Señor.